el tema de nutrición enteral. El día lunes a la misma hora vamos a hacer nutrición parenteral. Entonces, por favor, atentos, voy a compartir pantalla. Nicolai, atento, te voy a llamar para decir si se ve y se escucha, ¿de acuerdo? Claro que sí, doctor. Ya, voy a compartir pantalla. Ya se ve, doctor. Ya. Entonces, el próximo paso que tengo que hacer, Nicolai. Vaya hacia la parte de las diapositivas. Hay un logo rojito abajo, junto al de Word, hay el de PowerPoint. Ah, sí, perdón. Sí, ya me ubiqué. Ya, ok, ya voy. Ahí está la pantalla. Sí, ya está, doctor. Pónganlo ahora en modo presentación y con eso ya estaría todo. Ya está en modo presentación. Bien. ¿Se ve y se escucha, Nicolai? Sí, fuerte y claro, doctor, y tenemos imagen también. Ya, muy bien. Jóvenes, bien, voy a empezar la clase. Este es el hospital 20 de noviembre. ¿Se escucha y se ve, Nicolai? Sí. Ya, Afirmativo. muy bien. Muy bien. Entonces, este es el hospital 20 de noviembre del ISSSTE, Instituto de Seguridad de Trabajadores del Estado, en la Ciudad de México. Y este hospital, cuando yo estuve, era así. Con el terremoto, le tuvieron que poner una estructura de fierro que van a ver al final, donde van a ver cómo la tecnología ha cambiado, ¿no? Antiguamente no había esta parte de adelante, que es el metro de Zapata que llega justo a la misma puerta del hospital, y este tobogán tampoco había. Esta es la avenida Coyoacán. Yo vivía en esta residencia, aquí al frente. Bien. Este es el hospital de 1.400 camas con 2 helipuertos, donde tenía todas las especialidades de cirugía. Un hospital de referencia de la médico militar que se operaba solo dignatarios de Estado como el presidente Echeverría en ese tiempo, ¿ya? Y yo estuve en el tiempo de López Portillo. Bien, a continuación voy a hacer la materia. Bien. Nutrición enteral. Esta es una bomba de infusión que cuando yo llegué a Bolivia pensaron que era una computadora o una radio, me la robaron. Pero de todas maneras, como ustedes pueden ver, la tecnología en aquellos tiempos, hace 30 años atrás, esto era una novedad y me lo robaron en el aeropuerto, en la aduana, ¿no? Bueno, de todas maneras, seguimos adelante. Definición. Nicolai, ¿se escucha y se ve? Afirmativo, doctor. Gracias. Entonces, hacemos por la definición. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda, como ustedes están viendo. Evidentemente, no tenemos la jeringa, porque la jeringa, en vez de la jeringa, tenemos la bomba de infusión que acabo de mostrarles. No se acepta conceptualmente en la nutrición enteral la administración de fórmulas artificiales, que quede bien claro. Entonces, la sonda enteral es la que entra por el esófago y llega al estómago. En cambio, la nutrición parenteral es a través de la vena. Bien. El objetivo del soporte nutricional, mantener o mejorar el estado nutricional del paciente antes de padecer estrés o injuria quirúrgica. Ventajas de la nutrición. La forma más fisiológica es de aporte de nutrientes. Es menos traumática, menos complicaciones, menor costo económico y permite mayor autonomía del paciente al ser más fácil de preparar, administrar y controlar, y previene sobre el crecimiento y translocación bacteriana. Y estimula la síntesis proteica, como también ayuda a la cicatrización de las heridas en pacientes quirúrgicos. Bien, entre las contraindicaciones tenemos dos tipos de contraindicaciones, absolutas y relativas. Las absolutas, el hilo paralítico, obstrucción intestinal completa, perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal, insuficiente superficie absortiva. Y las relativas serían el postoperatorio inmediato en pacientes operados, fístulas, pacientes que tienen fístula alta, como por ejemplo en fístulas de vesícula o de vía biliar, pancreatitis aguda, que es lo más común, el infarto mesentérico, enfermedad inflamatoria intestinal en su fase aguda.
Bien. Las vías de administración. Innegablemente en las vías de administración tenemos que ver cómo definir la vía en todo paciente. En esos tiempos, cuando hice la nutrición parenteral, el año prácticamente hace 20, 30 años atrás, teníamos que definir la vía como ustedes van a poder ver. Si es el paciente que se le va a dar alimentación a corto o a largo plazo, el riesgo de aspiración, la tolerancia del paciente y el estado de conciencia, porque hay pacientes que llegan en estado de inconsciencia. La nutrición enteral, entonces, por sonda, veníamos por este lado, la nutrición nasogástrica, por este lado teníamos la nasoduodenal y la nasoyeyunal. Estos tres tipos de sondas usamos para alimentación. Entonces tenemos la otra por gastrostomía, que es quirúrgico, o la sonda por endoscopía, llamado PEC. Y para esto necesitamos necesariamente el componente radiológico. La otra era por yeyonostomía, que enseguida vamos a ver uno por uno, también endoscópica, es quirúrgica y, lógicamente, la inserción de radiografía para localizar exactamente dónde íbamos a colocar. Las vías de acceso para la nutrición parenteral por sonda vamos a ver a continuación. Las vías de administración, faringostomía cervical, la nasogástrica, que les acabo de mostrar, la nasoduodenal en el marco duodenal, la nasoyeyunal en el intestino delgado, la gastrostomía, que podemos hacer una STAM, y la yeyonostomía. Estas son las vías de administración. Bien. La sonda nasoduodenal, vamos a ver una por una, a corto plazo y a largo plazo. En las patologías se requiere evitar el paso por el estómago. Las ventajas evitan los reflujos, se minimiza el riesgo de aspiración y permite la alimentación en el postoperatorio o en el preoperatorio de la cirugía gástrica. Y los inconvenientes es incómoda, antiestética y es más difícil el colocado. Esta es la famosa sonda, en la sonda nasogástrica, y esta es la sonda nasoduodenal, que hay que tener mucha pericia para colocar en el marco duodenal. Bien. La sonda gástrica percutánea. Ahí está la sonda gástrica percutánea que se hace a nivel quirúrgico. Esta es la pared quirúrgica, entramos directamente al estómago, como ustedes pueden ver, y este es el elemento por el que se va a alimentar el paciente. Aplicada en pacientes con tracto gastrointestinal funcional. Ventajas: más cómoda, más estética, menor riesgo de regurgitación, como la sonda nasogástrica. Y aspiración, manejo sencillo, está contraindicada en pacientes que tienen ascitis, diálisis peritoneal, obesidad mórbida y trastornos de la coagulación. Entonces, esta sería una de las ideales. ¿Ya? La PEC, gastrostomía endoscópica percutánea. Por eso se llama PEC, gastrostomía endoscópica percutánea. Por eso se llama PEC. Es una gastrostomía que se hace a nivel quirúrgico. Bien. La sonda nasogástrica, que es el común denominador, menos de 6 a 8 semanas, se usa en pacientes conscientes y con riesgo funcional. Las ventajas son menor riesgo de infección, alimentación intermitente que se tolera mejor por el estómago. Los inconvenientes: es incómoda, antiestética, contraindicada por broncoaspiración y produce problemas de escaras y erosión nasal. Imagínense, en 6 a 8 semanas esa pobre nariz está hecho bolsa. La yeyonostomía endoscópica percutánea, llamada PEC. Alimentación, esta. Yeyonostomía en intestino delgado, en yeyuno, esta. Alimentación a largo plazo en pacientes con alto riesgo de aspiración, tracto gastrointestinal comprometido por encima del yeyuno. Las ventajas: menor riesgo de aspiración, método cómodo, tolerado, estéticamente adecuado, pero en las contraindicaciones están obstrucción intestinal, ascitis masiva, diálisis peritoneal y obesidad mórbida. Bien. Indicaciones de la nutrición enteral. En patología digestiva tenemos el síndrome de malabsorción, enfermedad inflamatoria gastrointestinal, fístula de gastrobajo, síndrome de intestino corto. Tengo un trabajo de intestino corto que me llevó a Houston para hacer este tipo de alimentación. Síndrome cáncer gástrico digestivo, pre y postoperatorio de restricciones esofágicas, gástricas y colónicas. La anorexia grave, quimioterapia, radioterapia, neoplasias, trastornos neurológicos, enfermedades cardíacas crónicas y el EPOC, que se refiere a pulmones. Coma,
en otras dificultades de ingesta, coma, politraumas y lesiones estomatológicas. En estados hipercalóricos, en septicemia, traumas graves, quemaduras graves, neoplasia, hipertiroidismo, grandes pérdidas por drenajes de fístulas, en el caso de vía biliar, y otras indicaciones tenemos en insuficiencia renal, alergia grave a múltiples alimentos y defectos del metabolismo o aminoácidos. Bien. En aquel tiempo, cuando yo hice la alimentación artificial, no habían estos elementos para comprar. No había. Nosotros teníamos que preparar. Lo primero que hacíamos, nos lavamos las manos quirúrgicamente y después colocamos las manos en una campana de flujo a laminar. Y ahí es donde hacíamos las fórmulas paciente por paciente, con las medidas estándar y con los requerimientos que tenía el paciente. Actualmente nosotros ya tenemos para comprar esto. Antiguamente teníamos que preparar personalmente para cada paciente, teníamos que preparar estas fórmulas, como ustedes pueden ver, el IsoSures o el Peratip, que hay ya para comprar. Ha cambiado tanto la alimentación anterior que vamos a ver los tipos de dieta que se pueden dar. Comidas mezcladas, dietas químicamente definidas. Según las tablas de fórmulas de nutrición enteral, tenemos según la complejidad de las proteínas, según el aporte proteico y según el aporte calórico y otro tipo de criterios. Según la complejidad de las proteínas, tenemos fórmulas poliméricas, oligoméricas o monoméricas. Oligoméricas con pérdidas pépticas o hidrolizadas, monoméricas elementales son aminoácidos. Entonces, todo esto ya viene ahora hecho. Antiguamente no había. Según el aporte proteico, tenemos normoproteicas o concentradas hiperproteicas en pacientes marasmáticos. Entonces, según el aporte calórico, tenemos isocalóricas, en general 1 kilogramo por ml, o hipercalóricas 1.5 por kilocalorías por ml. Otros criterios con o sin fibra en pacientes estreñidos o dietas específicas dependiendo del tipo de enfermedad que vamos a dar, el tipo de alimentación. Como ustedes pueden ver, ya de hecho es ya complejo. Esto es para especialistas, no es para cualquier persona o cualquier enfermera que se anime a hacer esto. Ustedes ven los IsoSures o el Peratip. Tenemos las fórmulas poliméricas, que sería este. Tenemos normoproteicas concentradas, normoproteicas con fibra o hiperproteica. Este es el ideal. Disculpe, doctor, Kevin ya está en la videollamada. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Con todo gusto, doctor. Gracias. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Buenas noches, doctor. Ya. Ya me pude conectar. ¿Ya te has podido conectar? Entonces lo cuelgo al teléfono. Sí, doctor. Ya, ok. Gracias. Gracias, Kevin, que estés atento. Decíamos que las fórmulas poliméricas, perdón, jóvenes, son fallas de tecnología. Tenemos el IsoSures, que viene todo esto, como hemos dicho, las fórmulas oligoméricas, tenemos pépticas normoproteicas, péptidas hiperproteicas, aportando aminoácidos, y las fórmulas especiales para algunos pacientes con, por ejemplo, cirróticos, hepatopatías crónicas, nefropatías crónicas, fórmulas especiales para utilidad de síndromes hiperglucémicos, diabéticos, o en su defecto, fórmulas de uso pediátrico, fórmulas especiales para simulación de estrés o compromiso inmunológico. Como ustedes pueden ver, no es fácil decidir qué tipo de alimentación se le va a dar al paciente. Esta es la playa que antiguamente usamos solo el Ensure teníamos. El resto no teníamos. Según la complejidad de la proteína, las fórmulas poliméricas, estamos hablando, son nutrientes en forma completa, utilizada en un 95% de los pacientes, no contiene lactosa ni gluten en cantidades relevantes y requieren que el paciente el tracto gastrointestinal normal con capacidad de digestión y absorción intacta. Si se fijan, esta es una fórmula estándar que les damos. Todos estos tienen esta fórmula. Y miren la cantidad de alimentación artificial que ahora tenemos para nutrición enteral para dar a los pacientes. Bien, las fórmulas oligoméricas contienen nutrientes especialmente digeridos, péptidos o hidrolizados, requieren una función intestinal mínima para su absorción porque aportan aminoácidos y suelen utilizar en pacientes de mala absorción o mal digestión que no toleran dietas poliméricas. Estas son las fábricas
Ahí tienen la Nestlé, ahí tienen Sandox, ahí tienen Johnson, Med Johnson, que son estas fórmulas pépticas hiperproteicas que, según los requerimientos que necesita el paciente, podemos usar. Esta es una fórmula peptídica normoproteica, pero los otros son oligoméricas y de muy fácil acceso actualmente. Otras fórmulas especiales son específicas para enfermedades, fórmulas elementales con macronutrientes que están altamente modificados, 100% de aporte proteico en forma de aminoácidos libres, que contienen lactosa hipoalergénica, elementales en base a soya, antirreflujo, antiestreñimiento y diabéticas. Miren la cantidad actualmente que tiene para poder escoger adecuadamente. Bien. La administración de la nutrición enteral, les he dicho en un principio, se hace con una bomba de infusión. Esto regula perfectamente cuántas gotas, cuánto deben entrar. Pues son pacientes que a veces se conectan directamente en la noche y se duermen. Entonces es la bomba de infusión la que va a regular todo lo que tiene que recibir de alimentación el paciente mientras está durmiendo. Tiene que estar esta administración a una temperatura de 37 grados, según el débito que necesita el paciente. Continuamente es continuo, permanente en 24 horas, continuo en 6 a 18 horas, dependiendo del tipo de paciente, porque hay pacientes que trabajan en el día y en la noche comen. Coincidir el horario de las comidas, preparación de fase de forma estéril, no aplicar medicamentos de forma nutritiva y seguir las reglas de correcta administración, asepsia, vigilancia clínica y control del laboratorio. Este tipo de nutrición también les damos en casa, que después les voy a explicar, no solamente en hospitales. Bien, complicaciones de la nutrición enteral, mecánicas, obstrucción por la sonda, colocación incorrecta, perforación del aparato digestivo parénquima pulmonar, que se quiere ahogar el paciente, infecciosas, contaminación bacteriana de la fórmula, gastrointestinal, diarrea o mala absorción, no tolera, metabólicas, hiperglucemia, hiperosmolalidad, aumento de la tasa de urea, deshidratación, trastornos electrolíticos, hipoglucemia, carenciales, déficit de ácidos grasos, hipomagnesemia, déficit de zinc, vitamínicos y psicológicas. Algunos pacientes con trastornos de conducta alimenticia, rechazo, aversión, vómitos, alteración psicológica, ansiedad, depresión, neurosis, psicosis y actualmente la famosa bulimia. ¿No? Bien. A continuación, les voy a dar cómo debe administrarse adecuadamente la nutrición parenteral, o enteral, perdón. Buenas prácticas. ¿Se ve y se escucha, Higiene Kevin? corporal. Se debe lavar las manos Sí, doctor, se escucha. Ya, gracias. los utensilios o el resto de los materiales. Fíjense los Después de detalles, por limpiarse favor. la nariz, toser o estornudar, manipular alimentos crudos, sustancias químicas, basura o cigarrillos, y siempre que sea necesario. Los pasos para el correcto lavado de manos son los siguientes. Lavarse las manos con agua potable y enjabonarlas hasta formar espuma. Refregar las manos durante 20 segundos. Higienizar las uñas con un cepillo. Enjuagar las manos. Secarse las manos con una toalla limpia, preferentemente descartable. Usar la misma toalla para cerrar la canilla y descartarla. Limpieza del área y elementos. Lavar la mesada en donde se realizará la preparación con abundante agua y detergente. Guardar los recipientes en un lugar limpio, destinado exclusivamente a los utensilios de la nutrición enteral. No permitir la presencia de mascotas ni restos de alimentos en el área de preparación y de infusión del preparado. Mantener el ambiente libre de insectos, polvo y humo de cigarrillo. La bomba debe limpiarse luego de cada administración con agua potable. Al ser resistente al agua, se puede utilizar un paño húmedo o directamente colocar la bomba bajo el chorro de agua de grifo. Recordar desconectar la bomba antes de que entre en contacto con agua. Se recomienda cambiar la guía cada 24 horas. Asimismo, durante el día se debe higienizar la sonda con agua potable para evitar su obstrucción, antes y después de administrar la fórmula, o cada 4 a 6 horas, con 20 mililitros de agua en los casos de alimentación continua. Normas de conservación de las fórmulas. Verificar la fecha de vencimiento de la alimentación a utilizar. Que el envase esté perfectamente cerrado, etiquetado y ubicado en un lugar limpio, seco y fresco. Para packs listos para usar, recuerda agitar el pack antes de administrar la alimentación
y al cabo de 24 horas de colgada la fórmula, se deberá desechar y colocar una nueva. Para las fórmulas en polvo reconstituidas, el tiempo máximo de colgado es de 4 horas. El excedente de la fórmula que no se utilizará se debe conservar en la heladera. No utilice la mezcla si lleva preparada más de 24 horas, por más que haya estado en la heladera. No adicionar nada a la fórmula, salvo por indicación médica. A la hora de administrar el alimento, este debe estar a temperatura ambiente. En el caso de retirar de la heladera, esperar 20 minutos antes de administrarlo. Para ambas fórmulas, si el paciente manifiesta alguna alteración, suspenda la administración y consulte a su médico o nutricionista. Posición del paciente. El paciente debe estar sentado en la cama, formando un ángulo de 45 grados Fowler, en relación a la cama semi-Fowler. durante la administración de la alimentación y durante 30 minutos posterior a ella. Bien, ese es todo el tema que les voy a dar ahora, es relativamente corto. El lunes les voy a dar el tema de alimentación parenteral a la misma hora. Por favor, quiero que estén presentes. Y ahí va con eso concluir y van a tener un concepto más claro de lo que es alimentación enteral y parenteral. Voy a dejar de compartir, Kevin. Kevin. Doctor, aquí estoy. He dejado de compartir, pero no he entrado. Voy a ir a J, ¿verdad? Sí, doc. Ya. Qué pena. Perdón. Ya. Muy bien, jóvenes. Les agradezco por la presencia. Agradezco a mi ayudante, a Kevin Robles, que me está monitorizando en la parte tecnológica, y lo mismo que a Nicolai, que se acaba de ir. ¿Alguna pregunta, alguna duda, o quieren hacerlo directamente el día lunes para que así yo pueda absorber cualquier pregunta de ustedes? Pero si quieren, con mucho gusto. Bien, si no hay preguntas, entonces por favor tengan la curiosidad para el día lunes de ver todo lo que es alimentación parenteral. Hice el entrenamiento en México y en Houston. Van a ver los hospitales en Houston, en Estados Unidos, y de esa manera van a poder ver cómo es la alimentación parenteral, que en el tiempo de la pandemia hemos trabajado durísimo dando a los cirujanos, porque cuando yo llegué me decían, o eres cirujano o eres intensivista. Cirujano que no maneja alimentación artificial o enteral o parenteral no es cirujano. Eso es lo que me indicaron en México y en Estados Unidos. Pero cuando llegué aquí en nuestro medio todavía no conocían todo esto. En el tiempo de la pandemia hemos trabajado durísimo. De los intensivistas que quedamos 5. Bien. ¿Ninguna otra cosa más? Les agradezco mucho por la presencia y por haberse dado la molestia de venir a ver este curso o estas dos presentaciones, y tentativamente los espero el día lunes aproximadamente a las 7 de la noche. Vamos a partir muy puntuales, por favor, y será un gusto. Muchas gracias. Kevin, muchas gracias. Entonces voy a terminar, voy a salir de la llamada, ¿de acuerdo? Sí, doc, finalizar para Gracias, todos. doctor. Buenas noches. Sí, dígame. Gracias, doctor. Un Gracias, gusto. doctor. Buenas noches. Un gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.